El cielo estaba despejado aquel domingo de otoño, pero en mi interior se avecinaba una tormenta. El sonido del reloj colgado en la pared del salón resonaba como un cruel recordatorio del tiempo transcurrido, de los años que había dejado escapar entre mis dedos, como promesas que nunca debía haber hecho. Era joven, arrogante y cobarde. Cuando más me necesitaba, cuando su mundo se desmoronaba por dentro, me marché. No por malicia, sino por miedo. El miedo a verla marchitarse, a sentir que mi presencia no bastaba para salvarla. Le prometí que estaría a su lado en la salud y en la enfermedad, pero la enfermedad llegó antes de que estuviera listo. Y así fue como dejé a Lara, con lágrimas en los ojos y el alma rota, viendo cómo el hombre que decía amarla le daba la espalda y desaparecía de su vida como si nunca hubiera existido. Los años pasaban como fantasmas silenciosos. Cada risa que oía en la calle me recordaba el sonido de su risa. Cada vez que veía a una mujer con el pelo castaño recogido en un moño despeinado, me daba un vuelco el corazón. No la vi morir. No estuve presente cuando perdió el pelo, cuando la medicina debilitó su dulce voz, ni cuando se despidió. El peso de mi ausencia se convirtió en noches de insomnio y una culpa que me desgarraba como cuchillas ocultas en los recuerdos. Ella confió en mí, creyó que me quedaría, pero elegí huir, y esa decisión me ha perseguido cada día desde entonces. Fue en el invierno del tercer año después de su muerte cuando ocurrió algo inesperado. Una joven con ojos iguales a los suyos apareció en la puerta de mi tienda de antigüedades con una carta. «Es de su testamento», dijo con la voz quebrada. «Me pidió que la entregara solo cuando estuvieras listo para escucharla». Se me cortó la respiración. El sobre llevaba su nombre con esa letra delicada y sesgada que reconocería en cualquier lugar. Me temblaban los dedos. Mi corazón parecía saber que había más que palabras en su interior, una oportunidad para afrontar lo que más temía, el perdón o la condenación eterna. Y al abrirla, lo que leí cambió por completo todo lo que creía saber sobre nuestra historia. Si estás leyendo esto, es porque por fin tuviste el valor de volver al lugar donde me amaste por última vez. Así empezaba la carta, escrita con la delicadeza de quien sabía que sus palabras serían leídas mucho después de su último aliento. Te perdono, amor, no porque fuera fácil, sino porque elegí guardar lo más hermoso que teníamos. La carta parecía escrita en los últimos días de su vida. Cada línea era un susurro de la mujer que, incluso frente a la muerte, mantuvo su corazón latiendo por quien la había abandonado. No me acusó, no me juzgó, al contrario, dijo que cada noche, incluso cuando estaba débil, rezaba al cielo para que no me perdiera en el vacío de la culpa, para que encontrara un nuevo camino. Y que un día, cuando el dolor fuera menor que la añoranza, regresaría a ese lugar donde todo comenzó. En la última parte de la carta me hizo una petición inesperada. En la estantería que me regalaste hay un diario escondido. Es mi regalo de despedida. Corrí a la casa donde vivimos. Cada paso parecía un peregrinar silencioso por los recuerdos que me costaba enterrar. Al entrar me invadió el olor a madera vieja, del perfume que usaba en las sábanas. Y allí estaba la estantería. Al sacar el ejemplar de Cumbres Borrascosas, el diario se cayó, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Al abrirlo, encontré páginas llenas de arrebatos, miedos, pero también de amor. Un amor que sobrevivió al abandono, al dolor, al tiempo. Un amor que se negó a morir, incluso cuando el cuerpo ya no podía resistir. Pero entre esas páginas había algo aún más sobrecogedor. Relatos de sus últimos días, y cómo una amiga, Clara, había estado a su lado todo el tiempo, tomándole la mano, leyéndole poemas, contándole historias para calmar el miedo a las frías noches de hospital. Y aún había más. Lara le había pedido a Clara que me diera ese diario solo cuando sintió que ya no podía correr más rápido de lo que sentía. Clara era la joven que había aparecido en la tienda de antigüedades. Pero no era solo la portadora de la carta. Era la última parte de una historia que aún no comprendía del todo, y cuyos secretos estaban a punto de cambiar el curso de mi vida. A la mañana siguiente, volví a la tienda de antigüedades con el corazón acelerado.
Clara ya estaba allí, como si supiera que aparecería. Sus ojos, húmedos pero serenos, parecían contener la sabiduría que solo alguien que ha enfrentado la muerte y la vida al mismo tiempo puede tener. Cuando entré, no dijo nada. Simplemente se levantó, se dirigió a un pequeño cajón rústico de madera y sacó una segunda carta, con mi nombre escrito con la misma caligrafía suave que Lara. Escribió esto en sus últimos días, pero me pidió que solo te la entregara si volvías buscando algo más que respuestas. Me temblaban los dedos al abrir el sobre. La carta era corta, pero su impacto fue mayor que cualquier terremoto emocional que hubiera experimentado. Si estás leyendo esto, entonces tenía razón. Aún lo sientes, pero quizás aún no lo entiendas. Clara no era solo mi amiga, era mi salvación, y quizás también lo sea la tuya. Las palabras me impactaron como un susurro y un grito a la vez. Los ojos de Clara se encontraron con los míos y por primera vez noté algo que antes había ignorado. Había tristeza, sí, pero también ternura, cariño y amor. Un amor silencioso, construido quizás a través de las historias que Lara contaba sobre mí, o de las lágrimas que se secaba en la cama del hospital. Un amor que nació de un vínculo improbable, pero que se fue diluyendo con la ausencia y el cariño prestado. Hablaba de ti todos los días, dijo Clara en voz baja, como si romper el silencio fuera un acto sagrado. Pero no con tristeza, era como alguien que todavía creía en los finales felices, aunque ya no fuera el suyo. A partir de ese momento, todo cambió en mi interior. El dolor dio paso a un anhelo diferente, no por la presencia física de Lara, sino por la verdad que me había dejado. Clara era más que un vínculo con el pasado, era un camino posible hacia un nuevo comienzo. Y mientras el sol se filtraba a través de los escaparates de la tienda de antigüedades, dorando las páginas del diario que aún sostenía, comprendí que la historia de amor que me había destruido también podía ser el puente hacia la historia de amor que me reconstruiría. Los días siguientes transcurrieron en silencio y dulzura. Regresé a la tienda de antigüedades como si regresara a un lugar sagrado, ya no en busca de respuestas, sino de algo que apenas podía nombrar. Tal vez redención, tal vez presencia. Clara no me exigió explicaciones, simplemente me recibió con té caliente, una mirada atenta y una paciencia que parecía provenir de otra vida. Empecé a ayudarla a organizar los libros viejos y cada vez que nuestras manos se tocaban por casualidad, un cálido escalofrío me recorría como un secreto susurrado por el tiempo. Algo se estaba construyendo allí, entre las líneas de los gestos y en el silencioso intercambio de miradas que se prolongaba más de lo debido. Era como si Lara, desde algún lugar, nos guiaba suavemente hacia un destino que ella misma no podía experimentar, pero que soñaba para nosotros. Una tarde nublada, mientras catalogábamos una colección de cartas de amor del siglo XIX, Clara encontró un sobre sin dirección. «Está en blanco», dijo, entregándomelo. Cuando lo abrí, era una carta sin escribir, solo una hoja en blanco y una rosa seca dentro. Sonrió. A veces el amor más verdadero es el que aún no se ha dicho. Me quedé sin palabras, pero mi corazón gritaba. Fue en ese momento que lo supe. Una nueva historia se estaba escribiendo, y, sin darme cuenta, ya era un personaje. Más tarde esa noche, después de una cena sencilla entre libros y recuerdos, me acerqué a Clara en la cocina, donde estaba lavando 2 tazas. Le toqué suavemente el brazo. «¿Puedo contarte el final de la historia de Lara?» Se giró, sorprendida. Ella creía que yo merecía un nuevo comienzo, y creo que te estaba dejando por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no retrocedió. Entonces, allí mismo, en medio del silencio y la añoranza, nuestros labios se encontraron por primera vez. No fue un beso de pasión, sino de aceptación, de sanación, y en medio del dolor nació algo nuevo. 2 semanas después de ese beso que pareció sellar una nueva historia, Clara empezó a distanciarse. Sutilmente, como una vela que se apaga lentamente, empezó a llegar más tarde a la tienda de antigüedades, evitaba las miradas largas e intercambiaba palabras dulces por silencios educados. Mi corazón, antes ansioso por un futuro juntos, empezó a sentir el peso de un silencioso abandono. Una mañana llegué a la tienda de antigüedades y encontré la puerta entreabierta.
El lugar parecía diferente, desorganizado, nervioso, como si hubiera pasado una tormenta. En el mostrador solo había un sobre amarillento con mi nombre escrito con letra temblorosa. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta. Clara me lo contó todo. Había recibido una oferta para encargarse de la conservación de una colección rara en Florencia, Italia. Una oportunidad única, el sueño de toda una vida. Y se había ido, esa misma mañana. La carta terminaba con una disculpa por no haber tenido el valor de mirarme a los ojos para despedirme, y una frase que me atravesó como una cuchilla. Quizás estés lista para amar de nuevo, pero yo todavía estoy aprendiendo a no huir del amor. Me quedé allí, inmóvil, mirando el vacío de la tienda de antigüedades como quien contempla las cenizas de una casa que se ha quemado. La sensación de haber sido abandonada de nuevo, justo cuando me había permitido amar de nuevo, era demasiado cruel. Sin embargo, esta vez había algo diferente. El dolor, aunque familiar, no me hundió como antes. Quizás porque Clara no era un fin, sino un puente. Quizás su amor había venido a enseñarme a caminar por mis propios pies, sin fantasmas. Guardé la carta entre las páginas de uno de los viejos libros de Lara. Y en ese momento, con el corazón hecho pedazos, supe que aún quedaban capítulos por escribir, y que la vida, incluso con sus giros y vueltas, aún me tenía reservado algo más. Tras recibir la carta de Clara, un silencio denso se apoderó de mis días. Cada rincón de la tienda de antigüedades parecía resonar con los recuerdos que tanto deseaba olvidar, pero que ahora llegaban con una fuerza implacable. Fue entonces cuando los fantasmas del pasado empezaron a atormentarme con más intensidad, especialmente los recuerdos de Lara. Las escenas se desplegaban vívidamente ante mis ojos, como una película que no quería volver a ver. Recordé las veces que la abandoné, las palabras que le dije sin pensar, las promesas rotas que le destrozaron el corazón. El vacío que sentía ahora parecía una pequeña parte del dolor que le había causado. Y esta culpa corroía mi alma, haciéndome comprender que el amor no se trata solo de desear a alguien, sino de cuidar, estar presente y valorar cada momento con esa persona. A medida que la soledad se intensificaba, empecé a sentir el peso de las decisiones equivocadas, de haber huido en el pasado, dejando a Lara sola cuando más me necesitaba. Me preguntaba cuántas veces podría haber hecho las cosas de otra manera, cuántas oportunidades había dejado escapar por miedo, orgullo o simplemente por la incapacidad de afrontar las exigencias del amor. Cada recuerdo me sumía en un torbellino de emociones, arrepentimiento, añoranza, remordimiento, como si el universo me mostrara que el tiempo perdido nunca regresa. Fue en ese momento de profundo dolor que comprendí que la única manera de buscar la redención sería afrontar mis errores, buscar la verdad y quizás recuperar lo que una vez destruí con mis propias manos. Pero el camino para enmendar el pasado no sería fácil. Sabía que no bastaría con disculparme. Tendría que demostrar con acciones, paciencia y humildad que había cambiado. El recuerdo de Lara fue la llama que iluminó la oscuridad en la que me encontraba, y aunque el miedo me consumía, la esperanza de reencontrarla y recuperar su amor se convirtió en la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El desafío era inmenso y el futuro incierto, pero en ese momento estaba decidido a no repetir los mismos errores. Porque esta vez el amor no sería solo una palabra vacía, sería el cimiento de mi nueva vida. En una tarde lluviosa, caminando por las antiguas calles de la ciudad en busca de distracción del dolor que insistía en permanecer, mis pasos me llevaron a un rincón olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido. El sonido de la lluvia golpeando los adoquines era la única melodía que llenaba el vacío a mi alrededor. Hasta que, de repente, lo vi. Vi una silueta a lo lejos, bajo un paraguas negro, con un abrigo largo beige y el cabello castaño ondeando por la espalda, y por un instante se me paró el corazón. Era ella, o lo parecía. La misma forma en que caminaba, la misma forma en que sostenía el paraguas, incluso la misma forma en que miraba distraídamente el escaparate de una tienda vieja.
Sentí que mi cuerpo se congelaba, como si el tiempo se hubiera detenido solo para obligarme a mirar esa imagen. ¿Lara?, susurré, sin darme cuenta de que lo decía en voz alta. Mis pies se movieron antes de poder pensar. Crucé la calle, casi tropezando con las piedras mojadas, intentando alcanzar esa figura que ahora se alejaba lentamente. El corazón me latía tan fuerte que sentía que quería salirse del pecho. Al acercarme, giró ligeramente la cara, y allí, por una fracción de segundo, vi sus ojos. Esos ojos que me conocían el alma. Pero había algo diferente, una tristeza en sus rasgos, una ausencia en su expresión, como si fuera un espejo de lo que quedaba entre nosotros. ¿Lara?, pregunté con voz entrecortada, más una súplica desesperada que una certeza. Me miró un instante que pareció eterno y luego apartó la mirada, como si no me conociera, y entró en la tienda, dejándome allí, con el corazón en un puño y la mente sumida en un caos de dudas. Me quedé frente a aquella puerta cerrada, conteniendo la respiración, intentando comprender lo que acababa de pasar. ¿Era posible? ¿Era realmente ella, viviendo una nueva vida, sin mí, sin las heridas del pasado? ¿O era solo una ilusión de mi culpa, un espejismo creado por el anhelo que intentaba ocultar? La lluvia arreció, pero no podía moverme. Cada gota parecía arrastrar un poco más del orgullo que una vez me mantuvo alejado de ella. Y fue allí, en aquella calle, solo y mojado, que comprendí. Aunque esa mujer no fuera Lara, mi corazón seguía encadenado a lo que dejé atrás. Y tal vez, solo tal vez, el destino me advertía de que era hora de buscar respuestas. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. Tras aquel breve encuentro, o delirio, con la misteriosa mujer en la calle, ya no podía dormir tranquilo. Pesadillas del pasado, recuerdos distorsionados del amor que había destruido, y esa creciente sensación de que todo a su alrededor era una trampa del destino. Impulsado por un impulso que ni siquiera él entendía, comenzó a investigar. Fue detrás de la tienda donde había visto entrar a la mujer, buscó discos, cámaras, alguna pista, y fue en una grabación de seguridad donde la conmoción le llegó como un rayo al pecho. Era ella, era Lara, estaba viva, lo había visto y había decidido ignorarlo. Pero, ¿por qué? La respuesta llegó inesperada, brutal y cortante. Clara, la mujer de la que recientemente había empezado a enamorarse, quien lo había ayudado a sanar sus heridas y reavivar su fe en el amor, no era quien él creía. Una noche silenciosa encontró una carta olvidada sobre la mesa de su apartamento. No estaba dirigida a él, estaba dirigida a Lara. Y en la parte superior de la carta, con letras temblorosas pero reconocibles, decía «Misión cumplida». Se le heló la sangre. Leyó cada palabra con un nudo en el estómago. Clara había sido contratada por Lara. La mujer desaparecida, a quien creía haber perdido para siempre, lo había planeado todo. Clara había llegado a su vida con un solo objetivo: hacerle sentir exactamente lo que Lara había sentido cuando la dejó atrás. Cayó de rodillas en el suelo, con las manos en la cabeza, devorado por la verdad. Clara no solo había fingido enamorarse de él, lo había estudiado, lo había seducido, le había hecho abrir su corazón y luego lo había abandonado. Todo formaba parte de un plan ideado por Lara, no por una venganza común, sino por justicia emocional. Lara quería hacerle sentir el vacío, el abandono, la angustia de la duda, el peso de la culpa. Y ahora, ante la cruda realidad, no sabía qué era más doloroso: la humillación de haber sido engañado o saber que, en el fondo, se lo merecía todo. Un día la había destruido, y ahora ella lo obligaba a caminar por las mismas ruinas. Pero lo que aún no sabía era que Lara tenía más que revelar, mucho más. Al día siguiente, con el corazón roto y la mente dándole vueltas, decidió enfrentarse a Clara. Quería respuestas, quería comprender hasta dónde llegaba ese cruel plan. Cuando llegó a su apartamento, la puerta estaba entreabierta. Un sobre yacía sobre la mesa, como si lo hubiera estado esperando. Era una carta manuscrita, con la delicada letra de Clara, pero las palabras,
eran de Lara. Si estás leyendo esto, es porque todo salió tal como lo imaginé. Se le encogió el corazón. El texto parecía una confesión, pero el final lo cambió todo. Clara es mi hermana. Abrió los ojos de par en par, se le cortó la respiración, le temblaron las manos. La revelación cayó como un trueno en su pecho. Clara era la hermana de Lara. La mujer de la que creía estar enamorado era en realidad sangre de su pasado más doloroso. Todo tenía sentido ahora, los gestos parecidos, las miradas que a veces le recordaban a Lara, la inexplicable conexión, no era solo una coincidencia. Clara había crecido escuchando el dolor de su hermana, el sufrimiento silencioso, la forma en que él se había ido sin mirar atrás. Y cuando Lara desapareció del mundo, rota e impotente, fue Clara quien se juró a sí misma que haría justicia emocional. Pero la carta no se detuvo ahí. Al final, una postdata casi ilegible asestó el golpe final. Si en algún momento sentiste algo real por Clara, entonces por fin has sentido lo que es perder a alguien a quien amas sin poder volver atrás en el tiempo para remediarlo. Dejó caer el papel de sus manos. Estaba perdido. ¿Lo que había experimentado con Clara era real, una manipulación o ambas cosas a la vez? Y lo más angustioso, ¿seguiría Lara cerca, observándolo todo desde lejos? Una última línea estaba garabateada en el reverso de la hoja, como un susurro cruel. Me perdiste, pero tal vez aún pueda salvarte. Su corazón latía con fuerza, desesperado. La carta aún vibraba en sus manos, como si albergara ecos del pasado y el presente que chocaban brutalmente. Se levantó aturdido y corrió por las calles, intentando respirar entre los recuerdos y la confusión. La revelación de que Clara era la hermana de Lara destrozó lo que quedaba de la estabilidad que había intentado construir. Pero esa última frase, quizás aún pueda salvarla. ¿Cómo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué había desaparecido sin dejar rastro? Entonces, un viejo recuerdo emergió como una cuchilla en su memoria. Lara habló de una vieja casa, lejos de la ciudad, donde se había sentido protegida de niña, un lugar donde nadie la encontraría. Sin pensarlo dos veces, se subió al coche y condujo durante horas hacia el campo, sin certezas, solo fe, y una necesidad incontrolable de volver a verla. Cuando llegó, el paisaje estaba silencioso, envuelto en una niebla casi sobrenatural. La casa estaba allí, tal como Lara la había descrito años atrás, ventanas arqueadas, pintura descolorida y un árbol enorme custodiando la entrada como un guardián. Al acercarse a la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. Tocó la madera con suavidad y gritó, ¿Lara? No hubo respuesta, solo el sonido del viento susurrando entre las ramas. Pero entonces, pasos. Lentamente, la puerta crujió. Y allí, en la oscuridad, apareció una silueta. Ella, sus ojos llenos de dolor y fuerza, su rostro marcado por el tiempo, pero tan familiar que dolía volver a verla. Por un segundo, el mundo se detuvo, y en el silencio entre los dos corazones rotos, una nueva historia comenzó a latir, pero no sin más revelaciones oscuras por venir. Dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de creer lo que veía. Lara estaba viva, allí, ante él, pero no recordaba el dulce resplandor. En su lugar, una frialdad calculada envuelta en un profundo cansancio. No corrió a sus brazos, no lloró, no sonrió. Ella lo miró fijamente, como quien observa a un extraño. «Llegaste demasiado pronto», dijo en voz baja, casi un susurro. Eso lo destrozó por dentro. ¿Demasiado pronto? Lara, pensé que habías muerto. Pensé que te había perdido para siempre. Apartó la mirada, como si ese dolor fuera solo uno de los muchos fantasmas que ahora habitaban su pecho. Me perdiste el día que decidiste dejarme. Esa versión de mí murió allí. Por un instante, ninguno de los dos se atrevió a hablar. El aire entre ellos era denso, como si todo el pasado estuviera presente allí, pesando sobre los hombros cansados de Lara y sus ojos llorosos.
pero entonces respiró hondo y con voz firme, a pesar de la emoción, comenzó a revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Yo no fui quien lo planeó todo, no al principio. Fue mi hermana, Livia. Ella lo vio todo, me vio marchitarme día tras día después de que te fueras. Vio lo que quedaba de mí, una sombra, una mujer que dejó de soñar. Lara se acercó a una silla cerca de la ventana y se sentó, mientras él permanecía inmóvil, como clavado en el suelo. Livia dijo que necesitaba hacerle sentir lo que yo sentía, solo así podría liberarme. Al principio me resistí, juré que había enterrado el pasado, pero la verdad, tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa, es que seguía dolida, tan dolida que cuando me mostró un plan lo acepté. Clara era parte de él, una trampa emocional. Se acercó lentamente, pero no habló, solo escuchó, como si cada palabra que Lara decía fuera una pieza de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo. Cuando te vi en esa calle, lo supe. Todo volvió, el dolor, la ira, la añoranza. Pero junto con todo eso, el amor también regresó, un amor que nunca se fue. Y en tus ojos vi que aún existía en ti. Lara se levantó y caminó hacia él, deteniéndose a pocos centímetros. Fue entonces cuando me perdí en mi propio plan. Clara me confrontó, quería rendirse, dijo que no era justo, pero ya era demasiado tarde. La verdad es que la situación se había vuelto en mi contra. El dolor que querías que sintieras se convirtió en un espejo. Me vi reflejada en ese dolor también. Su corazón latía con fuerza, confundido entre la culpa y el perdón, entre la ira consigo mismo y el deseo de abrazarla hasta que todo desapareciera. Pero Lara aún tenía más que decir. Ya no soy el mismo, y tú tampoco, pero esta historia, que empezó con una herida, aún puede renacer con la verdad, si eso es lo que quieres. El tiempo se detuvo de nuevo. Afuera, la niebla comenzaba a disiparse, como si el mundo mismo esperara su respuesta. Pero en el fondo, él lo sabía. No se trataba solo de empezar de nuevo. Se trataba de afrontar, juntos, todo lo que estaba por venir. La miró durante largos segundos, y en ese silencio respondió con el gesto más sincero que había llevado consigo desde el día en que la perdió. La abrazó. Un abrazo largo y fuerte, de esos que unen los pedazos rotos. Ella lloró en sus brazos, y él también. No fue solo el reencuentro de dos cuerpos, fue el regreso de dos almas que se habían buscado en el tiempo, en los sueños, en el dolor. Y cuando se separaron, el tiempo justo para mirarse a los ojos, él dijo: «Perdóname, por todo. No hay mayor castigo que vivir sin ti». Lara asintió en silencio. Y en ese momento, ambos supieron, su amor había superado lo imposible. Meses después, se celebró una sencilla ceremonia en el jardín de la misma casa que los había visto reconciliarse. Amigas cercanas, Clara, que ahora era más una hermana que una cómplice, e incluso Clara, ahora redimida y conmovida, estuvieron presentes. El sol brillaba con fuerza esa mañana, como si el universo entero celebrara su unión. Lara llevaba un vestido ligero bordado a mano, y él lucía una sonrisa indescriptible. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. En el momento de los votos, Lara le tomó las manos, respiró hondo y con un brillo en los ojos reveló: «Hay algo que aún no te he dicho. Vamos a ser padres». Un suspiro recorrió a todos los presentes. Cayó de rodillas, se movió, besando su vientre y luego sus manos. «Esta vez nunca me iré». Y así, entre promesas susurradas y besos que curaron el tiempo, ese amor que casi fue destruido por el dolor renació con fuerza, verdad y propósito. Lara y él no solo empezaron de cero, escribieron una nueva historia, una que se contaría durante generaciones, como la historia de un amor que superó el dolor, la venganza e incluso el tiempo. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela con quienes también creen que el amor verdadero lo puede todo. Suscríbete al canal para más historias conmovedoras y deja un comentario. ¿Crees en las segundas oportunidades? Hasta el próximo momento emocionante.